Voy a pedir abra su Biblia conmigo, Efesios capítulo 6, versículo 10. Vamos a leer 3 versículos que son de donde sacamos el mensaje de esta tarde. Hemos estado hablando, porque el Señor ha puesto esta carga fuerte sobre la familia, y la familia tiene mucha necesidad de recibir la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Filipenses 4:13, un versículo que muchos se lo saben de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Salmo 28:7, Salmo capítulo 28, versículo 7, dice la palabra: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Estos 3 pasajes que leímos, hermanos, nos hablan de la gran necesidad que tenemos como familias de estar fortalecidos en el Señor y que Él sea siempre nuestra fuerza. Las familias, mis hermanos, todas las familias cristianas y no cristianas también, enfrentamos variadas y diferentes circunstancias, problemas, pruebas, sufrimientos que nos llevan precisamente a buscar la fortaleza del Señor para poder enfrentar, resistir y salir vencedores en cada una de estas situaciones. Por ejemplo, en el pasaje de Efesios capítulo 6, versículo 10, del 10 en adelante, se nos está hablando que enfrentamos una gran batalla espiritual contra las fuerzas del maligno. ¿Lo sabían, familias? Enfrentamos una gran batalla espiritual contra las fuerzas del maligno, las fuerzas del mal, que su plan es y será destruir la base de lo que es la familia. Y aquí se nos exhorta precisamente a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque fíjense bien, esta es la única manera en que podremos vencer. Ante todas estas cosas, es la única manera en que como familias podremos vencer, fortalecidos en el Señor, adquiriendo las fuerzas del poder del Señor, es que como familias podremos vencer. Si nosotros pudiéramos ver espiritualmente cómo están las familias hoy en día, familias aquí en la congregación, si pudiéramos ver espiritualmente, seguro, mis hermanos, sería algo similar a esta batalla que estamos hablando, lo que veríamos en cada una de las familias, luchas, ¿verdad? De diferentes maneras, de diferentes formas. Y es que la familia está siendo atacada por todos los medios y de todas las formas. Y los planes de Satanás, fíjense bien, están detrás de todas esas formas. Quizás tendríamos que estar ciegos como para no darnos cuenta que la familia, sus valores, sus principios y aún su fe están siendo atacados todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. De muchas direcciones, pero todos los días. Por ideologías. La famosa ideología de género, por ejemplo. Los divorcios. La gran multitud de ellos desvalorando con ello el matrimonio, la familia. La política, las uniones libres, la prostitución, el adulterio,
los abortos, la delincuencia, la eutanasia, el abuso infantil. Todo esto, mis hermanos, que te he mencionado, es un combo anti-Dios y antifamilia, donde por medios oficiales de comunicación o redes sociales, a lo bueno lo están llamando malo y a lo malo lo están llamando bueno. Bien nos dijo Dios y nos advirtió hace mucho tiempo que eso pasaría. Este es el mundo en que vivimos. Un mundo anti Dios, un mundo antifamilia cada vez más. Un mundo donde Jesús oró al Padre antes de partir y oró por nosotros los creyentes diciéndole al Padre: Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y este mundo, mis hermanos, a este mundo precisamente como familias cristianas tenemos que darle una respuesta bíblica. Y sobre todo las familias cristianas debemos estar fortalecidas en el Señor, fuertes para resistir, vencer estos embates del enemigo. Por ejemplo, déjenme ponerles un ejemplo de tantas cosas que muchas veces ni siquiera estamos atentos a esas cosas. Alguien dijo hace ya mucho tiempo: el aborto no es una opción, es un hijo. ¿Saben ustedes que cada año, escúcheme lo que le voy a decir, cada año se provocan cerca de 73 millones de abortos en todo el mundo? ¿Saben lo que es 73 millones? Toda una población. Esta persona dijo, escuche lo que dijo: creo que el enemigo número uno de la paz es el aborto, porque es la guerra contra una criatura, es el asesinato directo de un niño inocente perpetrado por la misma madre. Dice, si aceptamos que una madre puede matar a su propio hijo, ¿cómo podemos pedir a otros que no se maten entre sí? Por medio del aborto, la madre no aprende a amar, sino que mata a su propio hijo para resolver sus problemas. Cualquier país que acepte el aborto no está enseñando a su pueblo a amar, sino a usar la violencia para obtener lo que desea. Por eso, el peor enemigo del amor y de la paz es el aborto. ¿Quién dijo eso? La Madre Teresa de Calcuta. Y así como el aborto, podríamos hablar de cada una de las direcciones que mencionamos que ataca a la familia en una guerra encarnizada, ¿verdad? Por destruir la familia. Podríamos hablar del adulterio, podríamos hablar de los divorcios, podríamos hablar del abuso infantil, podríamos hablar de tantas cosas. Fíjese, yo hace unos días acabo de ver una noticia que me dejó helado. Salió en las noticias de 2 jóvenes adolescentes de un reto viral que hicieron. 2 adolescentes que se suicidaron en Zacatecas. Se dijo que eran 2 amigas adolescentes que se hicieron este reto en las redes sociales, que consistía en simular un ahorcamiento y grabarse para constatar cuánto tiempo soportaban sin respirar. El asunto, mis hermanos, es que en los 2 casos se suicidaron, murieron. Una vez que las autoridades vieron eso, ellas decían: este es un tema delicado que se podría actualizar como un delito, la instigación al suicidio. Necesitamos fortalecernos, familias. Es por eso que el apóstol Pablo nos exhortó como familias cristianas, creyentes, determinantemente a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Porque no hay otra manera, no hay otra forma para vencer a este mundo y a nuestro enemigo el diablo, sino solo por el poder del Señor. En Mateo 28:18 Jesucristo dijo: entonces Jesús se acercó y les dijo a sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos del Señor? El Señor nos dice esto para que no se nos olvide. Dios me ha dado toda autoridad. ¿Cuánta autoridad? Toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso es necesario entender, mis hermanos, que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, vamos a poder vencer, porque todo poder le ha sido dado al Señor. Ahora, en el segundo pasaje que veíamos de Filipenses 4:13, un pasaje que nos encanta leerlo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este segundo pasaje nos enseña que solo en Cristo lo podemos vencer a las adversidades, a nuestro enemigo. Solo a través de su poder ante todas las cosas que enfrentemos como familias, lo podremos lograr en el poder del Señor, porque Él nos fortalece. La familia, mis hermanos, es la base de la sociedad. Para nosotros la familia es la célula principal de la sociedad. Es donde se aprenden los valores, es donde se aprenden los principios y se practican, ¿verdad? Y se practica, y eso constituye la base y el desarrollo y el progreso de una sociedad. Hoy se han perdido esos valores. Se han perdido esos principios, se ha perdido esa práctica de ellos, y por eso vemos una sociedad cada vez más desorientada, más desubicada, más confusa, más pervertida. Vemos generaciones nuevas con una mentalidad completamente distinta, que su único deseo es por el placer personal. Nuestro mundo constantemente está desafiando los valores familiares, y es esencial volver a los fundamentos bíblicos para poder fortalecer a nuestras familias. Ahora escúcheme, la familia se fortalece cuando nos acercamos al Señor, cuando lo buscamos, cuando le pedimos su ayuda, su fuerza, su poder, su fortaleza. La familia se fortalece cuando obedecemos sus ordenanzas y sus mandamientos, cuando nos sometemos a ellos, y de esta manera cada miembro de la familia se fortalece, nos fortalecemos, nos amamos, nos cuidamos unos a otros. Santiago 4:7 lo dice muy claro, lo que acabo de decir. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios. Este someternos a Dios significa obedecer pues a Dios. Una persona sometida es una persona obediente. Si somos obedientes a Dios, dice aquí, vamos a resistir al diablo. Si somos obedientes a Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a resistir ¿a quién? Los embates del diablo. El diablo quiere destruir, pero dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué va a pasar si obedecemos a Dios? ¿Qué va a hacer el diablo? Yo he oído a muchos cristianos que dicen: ay, el diablo me trae asado. ¿Cómo que trae asado? O sea, a lo mejor no estás obedeciendo nada, porque la Biblia dice que si tú obedeces a Dios, el que va a estar huyendo de ti es el diablo. Cada vez que te vea el diablo, ay, ahí viene este cuate, y te va a dar la vuelta. Ay, viene esta mujer, y ni siquiera se va a poner ahí contigo. ¿Por qué? Porque obedeces a Dios, y es la manera en que te fortaleces, es la manera en que portas el poder del Señor y la fuerza del Señor para vencer. Primera de Juan 5:4.
porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Oh, ahora tenemos otra parte importante para poder descifrar cómo es que podemos llegar a obedecer a Dios. Porque dice aquí, todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace el que es nacido de Dios? Vence al mundo. Entonces, qué importante es el nuevo nacimiento. Qué importante estar seguros, convencidos que hemos nacido de nuevo, que somos nuevas criaturas, que tenemos esa nueva vida en nosotros y tenemos la capacidad por medio de esa nueva vida de ser obedientes a la palabra de Dios y a través de ese obedecer a la palabra de Dios podemos resistir al diablo, podemos ser vencedores con el diablo y el diablo estar huyendo de nosotros. Pero a veces me pregunto, ¿cómo estará el diablo con muchas familias de nosotros? ¿Huyendo o feliz? Sonriente. Mira cómo los tengo. No dejan de pelearse. Y ahí está el diablo feliz en vez de estar huyendo. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, no estamos siendo obedientes, no estamos fortaleciendo nuestra vida familiar y por eso tenemos problemas. Nuestros hijos, mis hermanos, enfrentan decisiones hoy en día mucho más difíciles que la que quizás muchos de nosotros en el pasado enfrentamos como jóvenes. Por eso es necesario aprender 5 puntos en las áreas donde debemos fortalecernos como familia para superar los desafíos que se presenten. ¿Quiere aprender conmigo, hermano? Muy bien. Vamos a fortalecernos en el Señor, pero déjeme explicarle primero la importancia de qué significa fortalecernos en el Señor. Es muy simple. ¿Qué significa estar fortalecidos en el Señor? En el poder de su fuerza. Significa que dependemos totalmente del Señor. Significa que el Señor es quien pelea nuestras batallas. Significa que solo por Él, únicamente por Él, en su fuerza y en su poder, es como logramos vencer muchas cosas. Significa que confiamos completamente en Dios, en el Señor. Eso es lo que significa estar fortalecidos en el Señor. Es decir, cuando yo me he fortalecido en el Señor, todas estas cosas dependo del Señor. Él pelea mi batalla, no estoy ahí peleando yo, ¿verdad? Me hago a un lado, dejo al Señor pelear por mí, porque entonces voy a tener la victoria. Ahora sí, 5 puntos, el pastor de los 5 puntos, ¿verdad? Número 1, necesitamos fortalecernos como familias en los tiempos de debilidad o por los tiempos de debilidad. Necesitamos fortalecernos como familia en los tiempos de debilidad. Siempre va a haber momentos como familia que pasaremos por la debilidad. ¿Sí o no? Esta palabra no solamente se refiere a aquellos momentos donde enfrentamos la tentación y cedemos a ella. No solo esa debilidad. Hay muchas áreas donde podemos llegar a ser débiles y llegamos a debilitarnos como miembros de una familia. Puede ser el hijo, puede ser el esposo, puede ser la esposa, pueden ser los 2 padres y los hijos creyentes y los están viendo, ¿verdad? Hay debilidad. Existen muchas causas para la debilidad. Por ejemplo, pensemos en un joven de familia que está enfrentando la tentación en su escuela. Los compañeros que están alrededor del joven
Lo invitan a tomar, él es cristiano, sus papás son cristianos, vienen a la iglesia, él está ya en la profesión, ha entrado ahí en esta área fuerte donde él toma sus propias decisiones, ¿verdad? Y ahí está los compañeros, ven, vamos a una reunión, vamos a tomar, vamos a participar de actividades impuras. Y es ahí, mis hermanos, donde vemos una situación que hay muchas veces debilidad en jóvenes cristianos y padres que en lugar de buscar la fortaleza del Señor, de buscar la fuerza del Señor, de buscar el poder de Dios, muchas veces nos enfrascamos en el enojo, nos enfrascamos en malas decisiones y en lugar de fortalecer la familia, pues todos nos debilitamos. Y no podemos resistir como deberíamos de resistir para vencer. O tenemos el caso, podríamos pensar el caso de una jovencita que va a la escuela. Y fíjese bien, esto es bien común para jovencitas cristianas. Es una jovencita que va a la escuela y ella enfrenta en la escuela con todas sus compañeras, ¿verdad? En una reunión del salón no vino el maestro de, no sé, el que tenían ahí, no fue, el de historia, y se ponen todas a platicar, ¿verdad? Todas las compañeras hablando de que ya se han acostado con varios jóvenes. Y ella no, ella es una virgen, ella es una creyente. Ella sufre la presión de la burla de sus compañeros. Es ahí precisamente donde como familia necesitamos fortalecernos en el Señor para vencer. A veces las jóvenes vienen a casa y comentan sus situaciones y uno como padre muchas veces en lugar de prestar atención para poder ayudar en esa situación de presión, muchas veces, mis hermanos, somos causa de una piedra de tropiezo. Por eso es la necesidad de fortalecernos como familia. Somos creyentes, somos cristianos, tenemos al Señor de nuestro lado. Toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta autoridad? ¿Qué decir de aquel varón casado, no? El esposo que sale de su casa, va a trabajar y en la oficina enfrenta a aquella mujer compañera que es una mujer volada, seductora, porque le va y usa los peores vestidos para seducirlo. Una mujer sin valores que pretende conquistarlo a pesar de saber que es casado. Y es por todo eso, mis hermanos, que como familia necesitamos fortalecernos en el Señor y no en nuestras debilidades, fortalecernos en el Señor. El diablo poniendo carnada y el creyente cayendo en la carnada. Miren, hermanos, es triste ver a muchas jovencitas cristianas que conocen la palabra de Dios, pero que han cedido y han llegado a tener relaciones sexuales antes de casarse y lo ven como algo normal. Han sido vencidas por su debilidad y muchas de ellas ahora enfrentan las consecuencias de su mala decisión. Pero no hubo un papá, no hubo una mamá que doblara las rodillas, que clamara a Dios pidiendo fortaleza, pidiendo poder, pidiendo fuerza. El diablo está a la puerta y su peor enemigo son los cristianos, son las familias cristianas. Y si nosotros no lo entendemos, hermanos, el diablo puede destruir nuestra familia en un instante. Pero si nosotros nos armamos con el poder del Señor, el diablo va a huir de nosotros.
Pero también hay debilidades cuando enfrentamos una situación de enfermedad. Pablo en su vida experimentó esta debilidad. Dice ahí en 2 de Corintios 12, versos 7 y 9, lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Pablo dice: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Es decir, él estaba sufriendo. Algunos estudiosos dicen que era una enfermedad, algunos incluso dicen que estaba perdiendo la vista, ¿verdad? ¿Cuántos saben que perder la vista es complicado? Tiene lo suyo. Y bueno, él enfrentaba ese, dice que cuando él estaba pasando eso, 3 veces había rogado al Señor que se lo quitara. Pero el Señor le dijo: Pablo, bástate mi gracia, pues mi poder, mi fuerza, mi fortaleza se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, dice Pablo, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades. Y la debilidad de Pablo no era la tentación. La debilidad de Pablo era su enfermedad que él estaba enfrentando. Posiblemente tú estés enfrentando una enfermedad, posiblemente estés enfrentando una situación económica, posiblemente estés enfrentando un problema familiar, el que sea, y que es algo serio, algo fuerte, como sea. Pero el Señor te está diciendo: bástate mi gracia, porque mi poder, mi fuerza, mi fortaleza se perfecciona cuando tú eres débil. ¿Le das gracias a Dios por eso? Ana, la mamá del profeta Samuel, ella experimentó debilidad cuando no podía tener hijos. Enfrentó ese momento difícil en su vida. Y además la situación de poligamia que había en su tiempo, ¿verdad? El esposo de ella tenía otra mujer. Así que la otra mujer recibía bullying de la otra mujer, su rival, porque no podía tener hijos. Y llegó un momento en que Ana deseaba morir. ¿Cuántas veces nos ha pasado que enfrentamos algún problema de enfermedad o un gran problema económico, nos debilitamos en la fe, nos volvemos dudosos, desconfiamos y nos gana la mente carnal que nos llega a decir: no hay solución, nadie te puede ayudar a salir de esto, no tienes remedio? Pero es ahí donde tú y yo tenemos que escuchar las palabras del Señor. Por tanto, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Basta, mis hermanos, basta que recordemos hacia atrás cuántas veces en nuestra vida cristiana nos ha llegado un momento de debilidad, que nos encontramos tirados en el piso, pidiéndole al Señor un poquito de su fuerza para seguir adelante, porque no podemos más. ¿Te ha pasado eso? Derrotado en el piso: no puedo más, Señor, dame un poco de tu fuerza. Pero ha pasado el tiempo, han pasado los años, volteas hacia atrás y lo único que puedes ver de aquel tiempo, como decía el salmista, leíamos en el Salmo 28:7, ¿verdad? Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Amén. Fui ayudado. ¿Cuándo? Cuando tú tomas al Señor como tu fortaleza y tu escudo, cuando confía tu corazón plenamente en Él, entonces dice ahí:
fuiste ayudado. Y una vez, mis hermanos, que somos ayudados, recordando el pasado, cómo Dios nos ha levantado, nos ha guardado, nos ha cuidado, y volteamos hacia atrás, lo único que nos queda es como el salmista dice: por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Nos queda esa acción de gracias, alabando al Señor. Así que, hermanos, ¿por qué no clamar al Señor y decirle: ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad? Necesitamos fortalecernos como familia porque enfrentamos debilidades. Como hijos, como padres, como esposos, necesitamos esa fuerza para poder vencer esos tiempos de debilidad. Amén. Segundo punto. Necesitamos fortalecernos como familia para enfrentar tiempos de adversidad. No es lo mismo la debilidad que la adversidad. Si fuéramos honestos, diríamos que la vida de todos está llena de altibajos. ¿Sí o no? Vemos que en nuestra vida hay muchos tiempos de gozo en las familias, pero también vemos que hay muchos tiempos de dolor en las familias, muchos planes que se desbaratan, pero muchos proyectos que triunfan. Encontramos de todos modos, aunque triunfamos, vacíos en nuestro corazón. Vemos que muchas bendiciones que no siempre parecen o se perciben como bendiciones, muchas experiencias que nos humillan. Todos hemos pasado por estas experiencias en algún momento de nuestra vida y supongo que seguiremos pasando. Por ejemplo, ¿ustedes creen que Adán y Eva necesitaron la fortaleza del Señor cuando tuvieron que enfrentar la tragedia que uno de sus hijos, el primogénito hijo Caín, matara a su hijo Abel menor y que éste fuera desterrado por Dios por causa de su pecado? ¿Ocuparían a Adán y Eva la fortaleza del Señor, usted cree? Claro. La Biblia no nos habla con detalle estos puntos, pero nosotros podríamos ingresar a la historia y vivirla y darnos cuenta de qué momento tan difícil. Imagínense, póngase en el lugar como si usted fuera Adán y su esposa fuera Eva. Y ahí están sus dos hijos, Caín y Abel. Y de repente tú estás a lo mejor haciendo tu trabajo, fuiste a tu trabajo, regresas a tu casa y Eva te tiene la noticia. Qué tragedia, mis hermanos, no era tan fácil. Ellos habían puesto su esperanza en Caín porque creían que la promesa que Dios les había dado se iba a cumplir en Caín, y resulta que Caín acababa de hacer algo trágico, matar a su hermano Abel. Ellos necesitaron la fortaleza del Señor. Ellos necesitaron del poder de Dios para continuar adelante. A pesar de esa vivencia, a pesar de esa experiencia fuerte en su vida, ellos no se concentraron en esa situación, sino pusieron su mente en el Señor, que el Señor peleara sus batallas, dependieron del Señor, ¿verdad? Y ellos fueron hacia adelante. Y ahí es donde se cumple la promesa del Señor que dice en Isaías 40, 29 al 31. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué nos dice el Señor en esta promesa? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene nada, ninguna. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida en este momento en tu familia? Tú lo sabes. A lo mejor te encuentras sin fuerzas. A lo mejor tú fuiste el que cometiste un grave error. A lo mejor tú dices: he perdido a mi familia, ahora ya no estoy con mi familia, no puedo estar como quisiera estar con mi familia. Pero aquí dice el Señor:
Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y las fuerzas, mis hermanos, actúan. El poder de Dios actúa en nosotros, nos corrige, nos cambia, nos pone la mentalidad que debemos de tener. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Nos pone un ejemplo, porque en la realidad nosotros podemos entender que no es lo mismo las fuerzas que nosotros teníamos, como en el caso de su servidor, ¿verdad? No es lo mismo 30 años atrás que el doble de esos años. Yo me acuerdo cuando pues tenía 30 años, 31 años ya casado, porque ya estaba casado. Yo me casé a los 24 años. Entonces ya, si hablo a los 31, ya habían pasado 7 años. Y me acuerdo la casa que el Señor nos bendijo con esta casa que hoy que tenemos. Cuando recién la compramos era una casa completamente alfombrada. Toda la casa estaba alfombrada y así se usaba en ese tiempo. Entonces había que aspirarla todos los días. Y me acuerdo que me era bien fácil hacerlo a los 31 años. Pero pregúnteme cuando llegué a los 50. Pues ya no era lo mismo hacerlo todo, ya, pues hoy voy a hacer la mitad, y otro día voy a hacer otro poquito, y otro día voy a hacer otro poquito, pero no era lo mismo. Entonces, cuando está usando el Señor este ejemplo, está hablando que aunque los jóvenes tienen más fuerza, se fatigan, se cansan, se quedan sin fuerzas. Y luego ahí es cuando nos dice, pero los que esperan en el Señor, ¿cuántos esperan en el Señor? Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Ahí está el Señor, nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y ahí está Adán y Eva, ¿verdad? Ante aquella tragedia, y entonces ellos ahí están con las nuevas fuerzas del Señor hacia adelante, ¿verdad? No nos vamos a fatigar, no nos vamos a cansar, no vamos a permitir que esta tragedia nos quite la visión de la promesa de Dios. Y la promesa de Dios, mis hermanos, es que seamos familias fortalecidas. Amén. Quizás tú puedas estar pasando una gran adversidad en tu casa, en tu familia. Quizás tú como mujer, esposa, estás enfrentándote a un esposo que te trata mal, que no te valora, que solo te considera como un objeto, o pudiera ser un hijo que como papás le han dado todo como padres, y el hijo está rebelde, grosero, mal portado, y ahí es donde tú dices, ya no puedo, ya no puedo. Pero el Señor en su palabra te dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuevas fuerzas tendrás. Los que esperan en el Señor levantarán alas nuevas como el águila cuando se renueva. Y tendrán nuevas fuerzas, y vas a caminar y no te vas a fatigar, vas a correr y no te vas a cansar, porque ya no estás en tus fuerzas, estás en las fuerzas del Señor, en el poder del Señor. Y cuando uno está en el poder del Señor, mis hermanos, es cuando todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Ahora, mis hermanos, déjenme decirles algo. Es verdad que necesitamos la fortaleza del Señor, el poder, la fuerza del Señor para responder como Dios espera de cada uno de nosotros, sus hijos. Pero tenemos que entender que en medio de la adversidad, Dios usa la adversidad para tratar con nosotros,
para formarnos a su imagen, para cambiarnos. Si tú estás pasando por adversidad, Dios está tratando con tu vida. Dios está formando tu vida porque Él quiere moldearte a la imagen de su Hijo. Y debes entenderlo que aún para ese trato de Dios y aún para esa formación de Dios que está haciendo en tu vida, necesitas la fortaleza del Señor. Necesitas la fuerza del Señor para que puedas resistir, para que puedas aguantar, para que puedas soportar. Y no digas como muchos dicen: no, es que cuando no era cristiano no tenía tantos problemas. Y desde el momento en que le entregué mi vida a Cristo, no deja de haber problemas. Y una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y estás bien cansado, estás sin fuerzas. Pero ¿saben por qué? Porque todo lo hemos hecho en nuestras fuerzas. Porque todo lo hemos hecho en nuestro poder. Todo lo hemos hecho en nuestra capacidad. Y así no se puede. La única forma en que se puede es por el poder del Señor. Solamente con el poder del Señor es posible salir adelante, mis hermanos. Déjenme decirles lo que dijo una vez Caleb. Caleb fue compañero de Josué. Hagan de cuenta como la misma generación de Josué, discípulos de Moisés. Cuando Moisés mandó a reconocer la tierra prometida, mandó a 12 príncipes. Entre ellos iban Josué e iba Caleb. Y cuando regresaron de la tierra prometida, 10 de ellos volvieron completamente debilitados, sin fuerzas. No podremos poseer esa tierra porque allá hay unos gigantes así tan enormes que parecemos unas langostitas delante de ellos nosotros. Y sí es cierto lo que dijo Dios, es una tierra que fluye leche y miel. Miren, trajimos este fruto, pero va a ser imposible que poseamos eso. Y Josué y Caleb dijeron: subamos, podemos, porque Dios está con nosotros. Pasaron los años. No te lo voy a leer porque el tiempo, ¿verdad? Pero en Josué, si quieres anotar el texto, Josué capítulo 14, verso 10 al 13, ya llegaron a la tierra prometida. Ustedes saben que el que quedó como sucesor de Moisés para entregar a cada una de las tribus parte de esa tierra prometida. Y ahí está con Caleb, y Caleb se dirige a Josué y le dice: Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo en que Jehová habló estas palabras a Moisés. Él tenía 45 años cuando Dios, 40 años más bien, cuando Dios le dio la promesa de que le daría una porción de esta tierra prometida. Y ahí está Caleb diciéndole a Josué: así que entrégame la tierra, dice, porque hoy soy de 85 años y todavía estoy tan fuerte como aquel día que Moisés me envió. Es decir, cuando tenía 40 años y ahora tiene 85 años, dice: estoy tan fuerte. ¿Pero por qué cree que estaba tan fuerte? Porque estaba fortalecido en el Señor. Muchos de nosotros no estamos así, mis hermanos. Han pasado los años y conforme pasan más los años, nos sentimos más débiles, que menos podemos, más amargados, más quejumbrosos. No, pues es que no se va a poder. Necesitamos fortalecernos como familia para enfrentar la adversidad. Necesitamos fortalecernos como familia, escúcheme bien, para nuestras luchas personales y familiares. ¿Hay luchas personales? ¿Hay luchas familiares? Claro que sí. Miren, todos los días son diferentes, ¿sí o no? Hay días que te levantas, híjole, con una sonrisa, que tus orejas gotean de tanta sonrisa.
Hola, mi amor, y este día y te levantas y que estás bien feliz, ¿verdad? Y te vas a trabajar y regresas, pero hay otro día que te levantas como el endemoniado gadareno. ¿Sí o no? ¿Estoy diciendo mentiras? Cada día es diferente, aunque parecen iguales los días. Siempre representa cada día una lucha personal y una lucha familiar. Desde el momento en que suena la alarma, ¡ring! A ver, ¿cuántos se levantan con la alarma en la mañana? Desde que suena la alarma, empiezan los retos cotidianos, un nuevo día que enfrentar, que superar. Aunque suena muy sencillo esto, pero hermanos, sobrevivir cada día representa una serie de luchas internas en nosotros mismos. Una lucha con los miembros más cercanos a nosotros, nuestra familia. Una lucha personal. Y a veces ni siquiera te entiendes. A veces dices, ¿y qué onda? ¿Qué me pasó? Y desde que te levantaste, no das una. ¿Le respondiste mal al esposo o a la esposa? ¿Le respondiste mal al jefe en el trabajo, verdad? ¿Te fue mal en el trabajo? ¿No te salieron las cosas como tú esperabas? Y todavía, para colmo, alguien te dio un chupetazo ahí en el carro. ¿Qué luchas? Necesitamos fortalecernos, mis hermanos, porque enfrentamos luchas personales, luchas familiares. Y la razón de estas luchas, mis hermanos, tenemos que entenderlo, es que todavía tenemos un cuerpo que es carnal y que se inclina al pecado. Y el pecado muchas veces en esa carne nos gana. Nos gana, y más nos gana si venimos a la iglesia, si recibimos principios de Dios, hemos sido enseñados, pero no hay cambio en nosotros, no hay una respuesta en nosotros, y muchas veces es porque no hemos tenido un nuevo nacimiento. Sí, nos congregamos, pero no hemos nacido de nuevo. Y a lo mejor alguien dice, pero ¿cómo puedo nacer de nuevo? Si esa es una obra de Dios. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? La Biblia dice muy claro, mis hermanos, en 2 pasajes nos dice que la manera de nacer de nuevo es por medio de la palabra. Es la palabra la que nos hace renacer. Esa es la simiente de Dios, la palabra que siembra en nuestro corazón. Y cuando esa palabra que es sembrada en nuestro corazón es creída y es obedecida, entonces Dios como respuesta nos da esa nueva vida, ese nuevo nacimiento con el que nosotros podemos responder ante todas las cosas, y más entender sobre esta gran necesidad de ser fuertes, de ser fortalecidos, de tener la fuerza y el poder del Señor para enfrentar esos días malos con los que nosotros nos levantamos y que a lo mejor no estamos bien. Pues ahí es donde deberías doblar tus rodillas antes de comenzar el día. Ahí es donde deberías pedirle al Señor, Señor, dame de tu fuerza, ayúdame, Señor, necesito que me ayudes. ¿Cuántos creen que si claman a Dios el Señor les va a ayudar? Así es. Mire, muchos de nuestras familias son inconversos. Quizás puedes tener un hijo, o tus hijos, o tu esposo, o tu esposa, son inconversos. Y ahí es donde nuestro clamor a Dios por el perdón de sus pecados, por la fuerza de Dios para sus vidas, para que ya no sigan tomando malas decisiones y puedan voltear sus ojos a Dios.
Acuérdate lo que dijimos que significa estar fortalecidos en el Señor, es depender de Dios. Es que Dios pelee la batalla por nosotros. Es que solo en su fuerza y en su poder podemos lograr que las cosas cambien, no en nuestra capacidad, no en nuestras fuerzas. Como recuerdo a un chavo hace años, un joven casado, que sí es hijo de padres cristianos y muchos años se alejó de Dios. Se casó con una joven inconversa, con una joven que su corazón estaba en lo que se le había enseñado, ¿verdad? Religión. Pasaron los años y llegó el momento, los padres estaban clamando, pidiendo ser fortalecidos en el Señor, pidiendo la fuerza, pidiendo el poder del Señor, y llegó el día, ¡pum!, que este joven fue tocado por Dios, lo que se sembró en su corazón, este chavo despertó Dios ahí en su interior, entregó su vida al Señor, y ahora ese joven se encuentra en una gran lucha, una gran batalla personal con su esposa inconversa, porque desde el momento en que el Señor lo tocó, cambió, dejó de hacer lo que hacía, y su esposa no lo quiere tan entregado a Dios. Su esposa no lo quiere sin beber. Su esposa no lo quiere sin bailongo. Lleva a sus hijos a la iglesia y ella discute con él. No quiero que las lleves. ¿Qué lucha? Esa es una lucha familiar, personal. Y es ahí donde ocupamos la fortaleza del Señor, la fuerza del Señor, el poder del Señor para salir vencedores. No hay otra manera de vencer. Solamente con el poder del Señor será posible. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No hay otra manera. 4, se nos está yendo el tiempo. Vamos al 4. Necesitamos fortalecernos como familia para los tiempos de necesidad. En muchos momentos de nuestra vida como familia llegamos a pasar también momentos de necesidad. Por ejemplo, pensemos en un esposo, un padre de familia. Lo acaban de liquidar de su trabajo a sus 50 años. Y ahora le es difícil conseguir otro trabajo. Todos los días va en busca de uno y no hay. Y la desesperación le ha llegado. Y lo vemos con su carretón de paletas, aunque sea vendiendo paletas, pero no le ajusta. Ahí es, mis hermanos, donde necesitamos fortalecernos como familia. Ahí es donde necesitamos las fuerzas del Señor para salir adelante. Ahí es donde a través de buscar al Señor y su fuerza encontraremos el camino por donde Dios quiere llevarnos. Mire, hay unas hermanas que vienen al instituto bíblico, ya grandes. Y apenas tienen para el camión, el de venida y el de regreso a su casa. Pero nunca dejan de venir. Son mujeres fortalecidas en el Señor, con una fe firme en el Señor. Un día, una de ellas me platicó cómo un día ella venía a la iglesia, fíjese bien, y nada más tenía para el camión de su casa a la iglesia. Y yo le dije, hermana, pues ¿por qué no habla? Díganos en lo que podamos ayudarla. Y luego dice la hermana, no, hermano, espérese. Dice, ese día yo venía a la iglesia y no tenía para el camión de regreso.
Cuando me bajé de mi camión, yo venía caminando, cantándole al Señor, dándole gracias al Señor. Señor, yo sé que tú ya tienes mi pasaje de regreso. Y cuando venía caminando, dice, ¿qué cree? Que volteó a ver hacia un jardincito y había un rollo de billetes tirado. Que se agachó. Dice, no, hermano, el Señor me dio para camiones todo un año y hasta para alimentarme. ¿Cree eso o no, hermano? ¿Cree eso o no? No lo veo tan creyente. Pero el Señor da esa fuerza, mis hermanos, del Señor cuando nosotros estamos en el Señor y le buscamos para estar fortalecidos. Y yo pensé, cuando ella me platicó eso, yo pensé y dije, ¿cuántos lo tienen todo? Tienen hasta 4 autos. Y por pereza no estudian la palabra de Dios. Se conforman con solo venir un día a la iglesia. Pero el día que viene la prueba, el día que viene la necesidad, no soportan, les es difícil y se desalientan fácilmente. Y esa hermana, aunque solo tenía para el camión de su casa a la iglesia, ella pudo ver cómo el Señor, en ese estar fortalecidos, siempre nos va a dar la puerta y la salida. Siempre, hermanos. Fortalecernos en el Señor nos va a llevar a no confiar más en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, sino en las fuerzas del Señor. Solamente ese es el plan de Dios. Fortalezcanse, dependan de mí, dejen que es mía la batalla, no es suya. Y no quiere decir que no hagamos nada. Tenemos que actuar en fe, pero el Señor, vea cómo es hermana, cómo actuó en fe. Yo me voy en el camión y si me tengo que regresar caminando, pues no importa, pero yo voy a recibir la palabra del Señor. Ay, hermanos, ¿cuánto nos hace falta, A ver, ¿cuántos ya se inscribieron al instituto? ¿Verdad? No me diga. Pero, mire, un día, yo recuerdo, yo fui a un pueblo que se llama La Auroricua, con el hermano Pablo Hunter. Hace muchos años, no estaba casado todavía, de joven. Y para llegar a ese lugar había que subir pues como tipo montaña. Te llevabas 2 horas caminando. Yo hoy sé que ya hay brecha que con carro puedes llegar ahí, pero en aquel entonces tenías que subir caminando para llegar arriba a ese pueblo de La Auroricua. Y llegamos un sábado porque el domingo era el día de reunión y según íbamos a predicar ahí, ¿verdad? El domingo. Entonces cuando subimos, llegamos, nos recibió el pastor y todo esto, llegó la noche y cuando estaba oscuro todo, nosotros veíamos lucecitas así regadas en todo el campo hacia el frente. Lejos se veían las luces y le preguntamos, oiga pastor, ¿y esas lucecitas de qué son? Dice, son hermanos que vienen desde la tarde de este día y llegan hasta el día siguiente al servicio, caminando. Wow, esa es fe, ese es ser fortalecidos en el Señor. Y no solos, con toda y su familia venían a la reunión. Y muchos de nosotros, mis hermanos, teniendo hasta varios autos, mande. Necesitamos ser fortalecidos, dijimos, para los tiempos de necesidad, para que cuando vengan esos tiempos de necesidad no nos tumben, no nos desalienten, no nos alejen, sino estemos fuertes para enfrentar cualquier cosa que pueda venir y saber que tenemos un Dios que todo lo provee para nosotros. Amén. Por último, necesitamos fortalecernos como familia para nuestra vida cristiana. Muchos de nosotros como familias cristianas no damos el testimonio que deberíamos de dar. Muchos de nosotros fallamos mucho en esta parte.
Y no puede ser, hermanos. Tenemos que darle la respuesta a Dios, pero necesitamos fortalecernos, necesitamos la fuerza del Señor para poder continuar y no detenernos en ningún momento, en ninguna situación. ¿Cuántas familias de la vida cristiana desisten, se apartan? El mundo, los afanes, las amistades nos ganan. Híjole. El día de ayer me junté con unos amigos que son pastores de otras iglesias. No son casas de oración, pero estamos desayunando, platicando y nos acordábamos de muchas personas. Oye, ¿te acuerdas de fulanita? Ya no anda en los caminos del Señor. ¿Te acuerdas de fulano, este hombre que se veía bien fuerte y ya no está con el Señor? Familias, no echemos en saco roto lo que estamos hablando. Necesitamos la fuerza y la fortaleza del Señor para nuestra vida cristiana, para ser fuertes, para poder vencer todas las cosas y atracciones que el mundo nos ofrece, o Satanás lo hace a través del mundo, para enfrentar la presión de este mundo, ¿verdad? Jesús dijo: estas cosas les he hablado en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción. Y una de las definiciones de esta palabra aflicción, que habla de angustia, sufrimiento, una definición es presión. Presión en la vida de tus hijos. ¿Cuántos hijos están estudiando una carrera profesional y ahí esos hijos que tú les pusiste principios, valores, verdad, ahora ante este mundo enfrentan dudas, enfrentan inquietudes? Oye, es que aprendí que a lo mejor no es como me habían dicho, y ahí están en la lucha, y nosotros como familia no podemos dejarnos vencer. Como familias tenemos que buscar la fuerza y la fortaleza del Señor para salir victoriosos y vencedores en la vida de nuestros hijos. No solo en sus vidas, sino aún en la de nosotros. Necesitamos la fuerza del Señor para cambiar, para dejar de hacer lo que no debemos hacer. Tenemos tiempo como cristianos y el Señor nos ha estado hablando, y ahí sigue la misma área, y ahí sigue la misma área, y ahí sigue la misma conducta, la misma actitud. No, mis hermanos, las familias estamos enfrentando un embate del mundo, y si no nos ponemos las pilas, si no nos afilamos bien en la palabra de Dios, de obedecerla y obedecer al Señor y ser cambiados por el Señor, este mundo nos puede ganar. Pero si nosotros permanecemos en el Señor, permanecemos en su poder, permanecemos en su fuerza, seremos siempre más que vencedores como familias. Es necesario fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. No se les olvide, estamos siendo atacados por todos los frentes. Se nos quiere destruir, pero si la fuerza del Señor está con nosotros, nada nos hará daño. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Levante sus manos a Él. Y si usted está aquí como familia, con su pareja o alguno de sus hijos, júntense, por favor, tómense de la mano como familia. Oremos al Señor. Oremos que la fortaleza del Señor nos ayude en nuestras debilidades. Oremos que la fortaleza del Señor nos ayude en la adversidad.
Que la fortaleza del Señor nos ayude en nuestras luchas personales y familiares. Que el Señor nos ayude en la fortaleza, con su fortaleza en medio de la necesidad, y nos ayude para vivir la vida cristiana conforme a su palabra. Levante sus manos y como familia oremos. Dígale: Señor, ayúdame. Dígaselo: ayúdame. Así como aquel padre que trajo a aquel endemoniado y los discípulos no pudieron hacer nada, y Jesús le pregunta de su hijo y él le dice: si puedes hacer algo. Él estaba débil en la fe y Jesús le dijo: más bien si puedes creer, si tú puedes creer. Señor, aquí estamos en esta tarde. Somos familias de tu pueblo. Somos familias creyentes que necesitamos de tu fuerza, de tu fortaleza. Señor, fortalécenos. Que nuestras vidas dependan cada día de ti, no de lo que nosotros hacemos. Que nuestras vidas, Señor, puedan comprender que la batalla que podamos estar peleando por un hijo, por una hija, por el esposo, por la esposa, es tuya la pelea, es tuya la batalla, y que lo único que tenemos que hacer es rendirnos a ti, entregar y saber, Señor, que con tu poder y tu fuerza podremos vencer. Podremos vencer, Señor. Posiblemente alguien de nuestros hijos se encuentra en tinieblas. Posiblemente veamos la obra del enemigo muy clara en la vida de un familiar. Pero aquí estamos, Señor. Aquí estamos como tú nos enseñaste en tu palabra claramente. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Señor, nos fortalecemos como familia. Oramos como familia, y si un hijo está perdido, Señor, clamamos por él. Te pedimos perdón por sus pecados. Te pedimos misericordia por su vida. Te pedimos misericordia por ese esposo perdido, por ese esposo inconverso, por ese esposo que nos ha hecho la vida difícil, que nos ha tratado mal. Señor, en tu poder y en tu fuerza, tú podrás darnos la victoria. Aquí estamos, Señor. Nos gozamos en esa debilidad que enfrentamos, Señor, en medio de la enfermedad, en medio de esa situación económica en la que nos podamos encontrar. Pero, Señor, tú nos dices que tu poder se perfeccionará en nuestra debilidad. Así que aquí nosotros clamamos en esta tarde, y que tu fuerza, tu poder sea derramado sobre cada familia. Enséñanos como familia a ser fuertes en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Levante su voz y clame al Señor. Te adoramos, Señor. Dile con nosotros: aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Díselo: aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Alza tus manos y tu voz y dile: aquí estoy. Tú conoces lo que hay en mi interior. Tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, Señor, toma
necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Se lo decimos otra vez, dile a él: aquí estoy ante ti, Jesús, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Dile: aquí estoy. Tú conoces lo que hay en mi interior. Tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Vamos a pedirle al Señor: ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Jesús, toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdame, ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Dile: yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Toma mi ser, dile: toma mi ser, Señor Jesús. Entrégaselo y dile: toma mi ser, Señor Jesús. Dale gracias con un aplauso. Amén. Gracias, Señor.